construcción hidráulica. Entonces, para mí es realmente una gran satisfacción poder dar esta plática y agradecer, aprovecho de agradecer la invitación para esta conferencia y al mismo tiempo agradecer también la invitación para estar en México, ¿no? ¿Cierto? Que me quedo hasta febrero del próximo año a través de un gran proyecto de Fondicito, ¿no? Entonces, gracias Pedro por esa invitación también, ¿no? Lo que quiero hablar es sobre clases de Cherney de variedades singulares. Entonces, las clases de Cherney fueron introducidas por Chern el año 46, pero hay diferentes formas de abordarlas, cada una teniendo un sabor diferente, ¿cierto? Dependiendo del gusto del cliente, digamos. Por ejemplo, en topología algebraica, ella aparece a través de la teoría de homotopía, más precisamente a través, digamos, de la teoría de obstrucción, ¿cierto? De la manera ella mide, ¿cierto?, la obstrucción de extender frames, ¿cierto?, a toda la variedad. En geometría diferencial, las clases de Chern aparecen a través de la curvatura asociada a una conexión hermitiana. Esa teoría es conocida como la teoría de Chern-Weil y son elementos de la cosmología de Derrame. En topología algebraica, ellas son elementos de la cosmología singular, ¿cierto? Entonces, aparecen en diferentes aspectos. En geometría algebraica, las clases de Chern son endomorfismos del grupo de Shao, ¿cierto? Entonces, son operadores, ¿no?, del grupo de Shao. Entonces, bueno, yo voy a hablar sobre ellas usando esta tercera abordaje, ¿cierto? Entonces, déjenme hablar un poquito de la importancia de estas clases de Chern, o por lo menos algunas pinceladas sobre eso, ¿cierto? Entonces, la pregunta es: ¿por qué estudiar clases de Chern? ¿Cierto? Bueno, hay varias razones. La primera es que las clases de Chern, ¿cierto?, nos permiten describir, ¿cierto?, la característica de Euler de la variedad, ¿cierto?, en la top Chern class del fibrado tangente, ¿cierto?, haciendo el producto CAP con la clase de la variedad. También nos permiten distinguir a los diferentes tipos de estructuras complejas, o sea, estructuras como variedad diferenciable compleja en las variedades, ¿no? En geometría algebraica, ellos son muy útiles para desarrollar la teoría de intersección, la cual juega un papel fundamental en geometría numerativa. Los que estuvieron aquí en la plática de David Eisenberg hace el mes pasado, ¿cierto?, él habló un poquito sobre una de las aplicaciones de teoría de intersección a través de la forma residual. Ellos también pueden ser usados para calcular la característica de Euler de un fibrado vectorial sobre una variable singular, y este es conocido como el teorema de Hirscher-Riemann-Roch. Este teorema dice lo siguiente: que la característica de Euler de la variedad con coeficientes en un fibrado vectorial puede ser calculada a través del carácter de Chern del fibrado y la clase de Tom del fibrado tangente. Entonces es un polinomio en estos elementos, donde la clase, el carácter de Chern del fibrado es un polinomio en sus clases de Chern, ¿cierto? La primera clase Chern, la segunda, en fin. Entonces, esta C1 representa la primera clase de Chern, C1 al cuadrado menos C2, el segundo carácter de Chern, y así por diante, el tercer carácter de Chern, y así va, ¿cierto? Y la clase de 2
a exprimir un polinomio en clase de Sherman, ¿cierto? Expresado, estos son los primeros elementos, de hecho esto es infinito. Ok, entonces, bueno, ¿por qué esta teoría es útil? Por ejemplo, si X es una curva no singular, o sea, es una variable no singular completa de dimensión n, entonces el teorema de Higgs-Riemann dice lo siguiente. Dice que la característica de Euler de esa variedad con coeficientes en el fibrado trivial, ¿cierto? Es nada más que la top clase del fibrado tangente. Este número es conocido como el género de top de la variedad. En particular, por ejemplo, si X es una curva no singular de género G, género topológico G, entonces este género de todo, ¿cierto? Es la clase de todo del grado 1, por la fórmula, y esto, si vamos atrás a la fórmula de la clase de todo, vemos que la clase de todo del grado 1 es un medio de la clase de Sherman, del fibrado en cuestión, ¿cierto? Entonces, sustituyendo, nosotros tenemos que esta clase es igual a un medio de la primera clase de Sherman. Y como vimos, la primera clase de Sherman, que sería la top chart class del fibrado tangente, no es nada más que la característica de Euler. Y la característica de Euler de una curva es 2 menos 2, 2 veces el género. Entonces queda que la clase de todo, el género de todo, es 1 menos el género. ¿Cierto? Entonces eso sería una cuenta para curvas. Más generalmente, si ves un divisor de Cartier sobre esta curva, entonces la característica de Euler, con coeficientes en el fibrado de rectas asociadas a este divisor de Cartier, por definición, no es nada más que la suma de la primera clase de Schoenberg del fibrado más la primera clase de todo del fibrado tangente. Este primer término es claramente el grado del divisor, y este segundo término, por lo que vimos acá arriba, es un número G, lo que nos dice entonces que la característica de Euler de la curva con coeficientes en el fibrado asociado al divisor es expresada de esta forma, que es, digamos, la fórmula de Riemann-Roch para curvas. Bueno, uno puede seguir la vida entera aplicando este teorema a superficie, pero esto es nada más que una introducción, entonces dejen hablar sobre la definición de las clases de Sherman desde el punto de vista de la geometría algebraica, ¿cierto? Entonces, como subentiendo, digamos, que es un público eclético, de varias áreas, entonces yo voy a definir primero los ingredientes. Entonces, sea X una variable algebraica o analítica, en contexto de lo mismo, entonces consideramos el grupo abeliano libre generado por todas las subvariedades de X de dimensión K, las irreductibles. Y este grupo, entonces los elementos pueden ser vistos como sumas formales de este tipo, donde los BI son variedades K-dimensionales de X. Ahora, para cada subvariedad de dimensión K más 1 y toda función racional sobre esa subvariedad no nula, uno puede definir un K-ciclo asociado a esa función racional que es la clase del divisor que ella define, ¿cierto? Entonces, este ciclo que vive en el grupo de orden N-1, ¿cierto? Es dado por esta fórmula, donde esta orden es, digamos, son los ceros o polos de esa función racional. ¿Okay? Entonces nosotros formamos el grupo RK, el subgrupo de este grupo libre, que es generado por todos estos K-ciclos, ¿cierto? Donde R percorre todas las funciones racionales de variedades de dimensión K más 1 Entonces, el grupo cociente, ¿cierto? De este grupo, por ese subgrupo, ¿cierto? Es llamado el grupo de Shao de la variedad, ¿cierto? Entonces, esa es la definición del grupo de Shao. Ese grupo juega en geometría algebraica un papel análogo a una teoría de homología o homología, dependiendo de qué estructura ustedes se queden con ese grupo. Por el cual tenemos la estructura aditiva, pero también hay una manera en algunos casos de definir
intersección de ciclos en un producto y eso sería un anillo, ¿no? Y entonces sería como el anillo en homología. Ok. Bueno, entonces yo voy a hablar primero sobre cómo son definidas las clases de Chern para fibrados en recta. Entonces consideremos un divisor de Cartier. Ese divisor de Cartier sobre X tiene asociado un divisor de Weil, ¿cierto? Presente, donde este orden del divisor no es nada más que el orden de la función que define el divisor en esa vía. ¿Cierto? Es una función racional, entonces este número puede ser positivo o negativo nulo. ¿Cierto? Ok, entonces, por otro lado, a cada divisor de Cartier nosotros tenemos asociado un fibrado en recta, que ya había hablado al inicio, ¿cierto? Donde las funciones de transición son estas funciones holomorfas, ¿cierto? Sobre la intersección. Entonces, una observación que uno puede definir la primera clase de Chern de un fibrado vectorial en rectas sobre X como el operador que a una variedad de dimensión, de una cierta variedad de X, le asocia al divisor asociado, ¿cierto?, al line bundle, ¿cierto?, al divisor cuyo line bundle es la restricción del line bundle original a la subvariedad. O sea, restringimos el line bundle a la subvariedad B, eso es un line bundle sobre B, entonces existe un divisor de Cartier en B, ¿cierto?, cuyo line bundle asociado es este. Entonces definimos este K-product como la clase de ese divisor. Para no verlos en la estrella B, en el grupo de Shao de B, y B va variando, entonces lo vemos todos en el grupo de Shao de X, donde comenzamos. ¿Cierto? A través de un push forward de prueba. Ok. Entonces, en otras palabras, lo que hicimos fue asociarle a ese line bundle un operador, ¿cierto?, que va del késimo grupo de Shao de X en el cambio de un grupo de Shao, ya dado para esta expresión. Entonces, eso es la clase de Chern de un line bundle, y ahora creo que sería la clase de Chern de un fibrado vectorial de cualquier rango, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos un fibrado vectorial de rango E+1, entonces formamos la variedad, el vector bundle proyectivo asociado a este vector bundle, ¿cierto? Y él tiene acompañado un fibrado tactológico, ¿cierto? Entonces, y tiene por lo tanto el dual, ¿cierto? Que lo denotamos por esta expresión. Este es un fibrado en recta sobre un subbundle del pullback, ¿cierto?, del fibrado original sobre X para PE, ¿cierto? Entonces definimos y esta clase de serie de este fibrado en recta T como siendo el operador que va del késimo grupo de Shao de X en el késimo menos 1 grupo de Shao de X, késimo menos I, ¿cierto? Que con la clase alfa lo lleva a esto, o sea, pescamos la clase alfa y hacemos el pullback de ella para PE, ¿cierto? Lo intersectamos, hacemos el K-product con la primera clase de Chern de este fibrado Walden topológico, E más I veces E es el puesto menos 1, I es ese índice, y después hacemos el push forward para X, y eso nos da un elemento aquí. Entonces, esta es la clase de serie, y podemos formar, ¿cierto?, esa serie formal, ¿cierto? Eso es típico. Entre los coeficientes son las diferentes clases de serie, ¿cierto? Entonces, es una serie con coeficientes en el grupo de Shao de la variedad en una variable, ¿no? Entonces, lo expresamos así, ¿cierto? Esto es un elemento invertible en este anillo, o sea, los coeficientes, ¿no? Entonces, su inverso es esta expresión, esta serie expresada así, y estas son las clases de Chern del fibrado. Cabe salientar, digamos, que esta expresión es finita, o sea, para en el puesto, en el rango del fibrado, o sea, 90 números arriba de él, ¿cierto?
bien todas satisfacen las propiedades axiomáticas, digamos, de una teoría de clase de Sherman. O sea, se comporta bien para flat pullback, para push forward de morfismos propios, es conmutativo y es de relación con el fibrado. Entonces, cuando X es una variedad no singular, su clase total de Sherman es así definida. Uno considera la clase total de Sherman el fibrado tangente y hace un producto K con el signo de la clase fundamental de X en el grupo de Sherman. Entonces, vean que esto existe porque X es no singular. O sea, es donde tenemos la noción de fibrado tangente y podemos por lo tanto hablar de su clase Sherman. Entonces hay un problema cuando X tiene singularidades, ¿cierto? Y ese es el tema de esta clase. Ok, entonces voy a hablar entonces de Sherman de variedades singulares. Entonces, en el año 70, más o menos, Grothendieck conjeturó y Deligne conjeturaron la existencia de clases de Sherman para variedades singulares. Esta conjetura fue probada en el año 74 por McPherson y las clases McPherson son clases en los grupos de homología de la variedad. Eso fue la tesis de doctorado de McPherson. En el año 65, Schwartz define unas clases características usando teoría de destrucción de los llamados por ella de campos de vectores radiales. Las clases de Schwartz son definidas para variedades complejas singulares mercurianas en una variedad compleja lisa. Y son clases de cohomología, ¿cierto? Pero soportadas en la variedad singular. La motivación de Schwartz para trabajar con estas clases fue esencialmente extender el teorema de Markov, que es original para Manifold, para variedades singulares, ¿cierto? Entonces, el teorema de Hopf dice lo siguiente, que si tú tienes un campo de vectores continuos con un número finito de singularidades aisladas, entonces tenemos el índice de Markov en cada una de las singularidades. Si nosotros sumamos si nosotros sumamos todos estos índices de Markov en cada una de las singularidades de ese campo, eso nos da la característica de la variedad. Y es independiente del campo. El gran problema, digamos, para extender esta teoría, o este teorema, para variedades singulares, es que no tenemos la noción de fibrado vectorial. A pesar de que existen algunos sustitutos razonables que serían, digamos, los campos de vectores estratificados. Yo no voy a entrar en esa teoría, ¿cierto? Solamente a modo de motivación. Bueno, lo que acontece, digamos, sucede de que esas dos clases, la de Schwartz y la de McPherson, que todavía no he hablado sobre ella, a través del isomorfismo de Alexander, son las mismas. Y eso fue probado por Marcel Schwartz del 81. Entonces, lo que voy a hacer ahora es definir las clases de Sherman para variedades singulares a la McPherson. ¿Cierto? Pero para eso necesito algunos ingredientes, ¿cierto?, que van a aparecer bastante en esta plática, entonces ya comienzo definiendo. Que son, digamos, las clases de serie. O sea, bueno, ¿cómo se definen estas clases? Tomamos una subvariedad cerrada de X de dimensión pura, o sea, todas sus componentes irreductibles tienen la misma dimensión. Hacemos la explosión de X a lo largo de esa subvariedad, y esa explosión carga en sí un divisor de Cartier, ¿cierto? Que lo voy a denotar por D,
y tenemos entonces un mapa de CD hacia la subvariedad Y. Entonces, la clase CD de Y en X es una clase en el grupo de Shao de Y, de la subvariedad, y es definida de la siguiente manera. Bueno, este blow-up tiene un divisor y ese divisor tiene un line value, entonces nosotros consideramos la primera clase de Sherman de ese fibrado en vector y veces, y hacemos el producto K con la clase fundamental del divisor, y eso lo hacemos para todos los índices, todas las divisiones, ¿cierto? Y hacemos después el push forward a través de este morfismo propio para Y. Entonces por eso escribí en el grupo de Shao de Y. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, si X es suave y Y es una intersección completa, entonces existe la noción de fibrado normal de Y en X. Entonces esta clase de Z no es nada más que la clase total de Sherman del fibrado normal inversa aplicado haciendo cat product con la clase fundamental. O sea, en la clase de CD del fibrado normal, ¿no? En el sentido anterior. Entonces, existen en la literatura varias formas de entender las clases de Sherman de variedades lisas para variedades singulares. Una de ellas es la clase de Fulton o de Fulton-Johnson, que es la siguiente. Entonces, supongamos que es una variedad y que está mergulhada dentro de una variedad lisa, suave. Entonces, la clase de Fulton-Johnson de X es dada por lo siguiente. Uno considera la clase de Sher total del fibrado tangente de L, que es la variedad suave, la restringimos a X, ¿cierto? Y hacemos el cat product con la clase de Z de X en L. Entonces esto vive en la clase, en el grupo de Shao de X. Esta clase no depende de cómo X se mergulha en L y en qué L. O sea, no depende del ambiente liso en que ella vive, ni del medio. Entonces, digamos, si X es una intersección completa, que ya es un buen caso, esta clase de Fulton-Johnson no es nada más que la clase de Sher total del tangente respecto a X veces la clase de Sher total del normal de X en L inverso, haciendo el cat product con la clase fundamental de X. Y esto no es nada más que la clase de Sher del fibrado tangente virtual de X haciendo el cat product con la clase fundamental de X. Donde el fibrado virtual de X es la diferencia del fibrado tangente de L y el fibrado normal, esto visto como elementos en el grupo de Grothendieck, del fibrado vectorial. ¿Okay? Entonces ven que la clase de Fulton-Johnson nada más hace que sustituir el fibrado tangente de X cuando existe por el fibrado tangente virtual, que es el que existe para mí, que es singular. Y lo que sucede es que cuando X es liso, el fibrado tangente virtual es el fibrado tangente de X. Por lo tanto, la clase de Fulton-Johnson de X, cuando X es no singular, es la clase de Sherman de X, como definida anteriormente. Okay. En otras palabras, la clase de Fulton-Johnson extiende para variedades singulares la noción de clases de Sherman de variedades lisas. Hay otro ingrediente introducido por Macpherson en ese artículo que le cité, del 74, que es la modificación de Nash y la clase de Sherman. Okay. Entonces, lo voy a hacer local porque es más fácil entenderlo. Supongamos que en una necesidad está dentro de CN, ¿cierto? Entonces, definimos la función de Gauss, que a cada punto no singular, o sea, en X, pero fuera de la parte singular, le asociamos un punto en la Grassmanniana de D planos de CN, que es dado por el espacio tangente de X
en ese puntito. ¿Cierto? Como esa X tiene dimensión D, este espacio tiene dimensión D, es el espacio lineal de C. Entonces el fibrado de Nash, o la modificación de Nash, o el fibrado de Nash, o la explosión de Nash, tiene varios nombres, ¿cierto? Es la clausura, ¿cierto? Del gráfico de X, ¿cierto? En este producto. Es la clausura de esto, en ese producto. Del gráfico de Nash. Okay. Como la Gaussiana de D planos en CN tiene naturalmente un fibrado de dimensión de rango D, ese fibrado se restringe al fibrado, a la modificación de Nash y te produce un fibrado que lo vamos a llamar de tilda y es llamado de tangente de Nash de X. Entonces es un fibrado de rango D. Okay. Entonces la clase Sharp es definida como, bueno, pescando la clase Sharp total de ese fibrado de Nash, hacemos el K-product con la clase fundamental de la modificación de Nash y hacemos el push forward por el morfismo de Nash para X. Entonces hoy es el grupo de Shaw de X. Cuando X es no singular, entonces el fibrado de Nash es nada más que el X, nada se hizo, ¿cierto? Y el fibrado tangente de Nash es el propio fibrado tangente. Entonces la clase de Macker es igual a la clase Scherbe de X como variedad no singular. O sea, esta clase de Scherbe también extiende las clases de Scherbe que son definidas para variedades no singulares. Y hay una tercera, ¿cierto? Que es la clase de McPherson. Para referirla necesito referir lo que es la función de Euler, también ingrediente introducido en ese artículo de 74, publicado en el Annals, ¿cierto? De McPherson. Ok, entonces tenemos la modificación de Nash, tenemos el fibrado, el tangente de Nash, ¿cierto? Entonces la obstrucción de Euler de X en un punto es dado por la siguiente expresión. Uno considera el fibrado de Nash, lo restringe a la fibra del punto por el morfismo de Nash, ¿cierto? Calcula la clase total de Sharp y hace el K-product con la clase C de la fibra de Nash en el Nash, ¿cierto? Esta es la obstrucción de Euler. Ciertamente esto no fue la definición original de McPherson, ¿cierto? La definición original de McPherson es a través de teoría de obstrucción, ¿cierto? Como extender en el Nash, ¿cierto? Un fibrado radial para que está en la esfera para toda la bola, el interior de la bola, ¿cierto? Pero González Springer prueba que la definición original de McPherson, que es obstruccional, por eso es una obstrucción, ¿cierto? Puede ser calculado por esta fórmula de Gis, ¿cierto? Para mí. ¿Ok? Entonces la clase Schwarz-McPherson es definida así. Nosotros consideramos el grupo abeliano libre de todas las funciones constructibles sobre X. ¿Qué es lo que es una función constructible? Primero, ¿qué es lo que es un conjunto constructible? Un conjunto constructible no es nada más que hacer unión, intersección, complemento de abiertos y cerrados en X. ¿Cierto? ¿Okay? Es el conjunto constructible. Entonces una función constructible no es nada más que una función que al estratificar X por subconjuntos constructibles, ella es constante en esos subconjuntos constructibles. Entonces este grupo es claramente un grupo, bueno, es un grupo libre y tiene una base natural que son las funciones características de sus variedades, ¿no? Estas funciones, ¿cierto? Son 1 y 0, si X está en Dable y si X no está en Dable, ¿no? Entonces estas funciones donde Dable, ¿cierto?, recorre todas las subvariedades de X, forma una base de este grupo abeliano libre.
Entonces lo que McPherson hizo es probar que las obstrucciones de Euler como funciones también forman una base de este grupo abeliano libre. Esto es un teorema difícil, o sea, trabajoso. Bueno, eso le ayuda a establecer un isomorfismo, ¿cierto?, entre los grupos, el grupo libre de los ciclos de X y de las funciones constructibles de X, que a cada ciclo le asocia esta función constructiva. Y es un isomorfismo porque estas obstrucciones, estas funciones, forman una base de este grupo. Entonces, él define, también tenemos la clase de imagen global, ¿no?, sobre el grupo abeliano libre de los ciclos de X, en el grupo de Shao, ¿cierto?, que a cada ciclo le define esta clase, ¿cierto?, donde esta es la clase de mater de la variedad BI que es. ¿Qué es esta estrella X, perdón? El grupo abeliano libre de los ciclos, no de las clases. O sea, antes de pasar módulo equivalencia racional. Entonces, lo que McPherson probó es que si nosotros componemos este operador con el operador obstrucción de Euler inverso, entonces esta es la única transformación natural, ¿cierto?, del funtor de las funciones constructibles sobre X, ¿no?, en el grupo de homología o en el grupo de Shao. Él lo probó en el grupo de homología, pero eso fue después extendido por Gary Kennedy de manera algebraica para el grupo de Shao, ¿cierto? Y esta es la única que satisface esta propiedad, que se llama propiedad de normalización, que cuando la aplicamos a la función constructible un X, que se define así, ella es dada por la clase usual de Sherman cuando X es lisa, ¿cierto? Pero esta está definida, ¿cierto?, para cualquier función constructible, ¿cierto?, sobre cualquier variedad, ¿okay? Entonces, esa es Entonces, McPherson definió la clase de Schwarz-McPherson, que ahora se llama así, de la siguiente manera, ¿cierto? La clase Schwarz-McPherson de X es la clase C estrella aplicada a la función constructible un X. Entonces, ella vive en el grupo de Shao de X. ¿Ven? Entonces, una de las virtudes de esta clase de Schwarz-McPherson, una de las, es que la clase total de Schwarz-McPherson de X también nos da la característica de la variedad. Bueno, entonces esas son las clases que existen en... ¿Ah? La clase tope. La top. Cuando escribimos así, le colocamos la top. Como es el grado, entonces es lo que te da de clase de homología de grado 0. No tiene que ser la top. ¿Ok? Entonces esas son las clases características definidas para variedades singulares. Estas clases en general son diferentes, ¿cierto? Entonces, vale la pena entonces estudiar qué es lo que sería la diferencia, por ejemplo, entre la clase Fulton-Johnson y la clase Schwarz-McPherson, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué esto es importante? Bueno, es importante por las siguientes, espero que justifique razones, ¿no? La primera es que si nuestra hipersuperficie, lo que yo hago, pero lo dije ya lo siguiente, tengo una variable lisa, M, tengo un laimbato, ¿cierto? Considero una sección de ese laimbato, entonces el conjunto de ceros de esa sección es lo que yo llamo de hipersuperficie. De hecho, un divisor, pero bueno. Okay, entonces supongamos que esta hipersuperficie Z tiene un número finito de singularidades aisladas, ¿no? Es un número finito de singularidades. Entonces, Siade y Suba probaron que la clase de Milnor de esa Z en dimensión 0,
¿cierto? No es nada más que la suma de los números de mínimo, de cada una de esas singularidades en Z, ¿cierto? Entonces, por eso el nombre, ¿no? Se generaliza el número de mil, ¿no? En este caso también Suma probó que las otras clases de mil, ¿no?, se anulan. O sea, cuando la hipersuperficie tiene singularidades aisladas, las únicas clases de mil que dan información es la clase mil de grado cero. Y nos da justamente todos los números de mil. Y los otros son todos ceros, o sea, no dan información, ninguna información. Uno puede probar, ¿cierto? Este es un teorema, de que la clase Milnor en general de grado cero, el grado de esa clase es el número de Milnor de Panusinski, que esencialmente es definido así, en la diferencia entre la característica de Euler de Z, que es definido como el conjunto de ceros de una sección de ese fibrado de rectas, menos la característica de Euler de la hipersuperficie dada por una sección genérica de ese mismo fibrado. ¿Cierto? Ese número él lo definió, Panusinski lo define usando, digamos, usando las conexiones hermitianas asociadas a un fibrado, ¿cierto? Okay. Bueno, en general, Brasilet, Lemán, Seal y Suba probaron que las clases de Milnor siempre tienen soporte en el locus singular de la hipersuperficie. De hecho, esto lo he hecho para intersecciones completas, pero vamos por mientras quedando de hipersuperficie. O sea, bueno, si las clases de Milnor, ¿cierto?, están soportadas en la singularidad, es de esperar que nos den alguna información de la singularidad. O sea, si no, ¿qué diablos están haciendo ahí, no? O sea, ¿no? ¿Para qué existen? ¿No? Entonces, por eso que estas clases son importantes, o sea, porque están soportadas en la singularidad, ¿no? Y en el caso de dimensión de singularidades aisladas, nos dan los números de Milnor usuales, y para hipersuperficies compactas, nos dan el número de Milnor de Panusinski. O sea, algo trae, y hay que estudiarlas, ¿no? Bueno, no hay una literatura muy vasta sobre estas clases, pero hay, ¿cierto? Por cuestiones de tiempo yo tuve que escoger, ¿cierto? Entonces voy a hablar sobre algo que hizo Aluffi en este sentido. Entonces, lo que hizo Aluffi es caracterizar las clases, describir las clases de Milnor de una hipersuperficie en términos de las clases de Segre de la parte singular de esa hipersuperficie. ¿Okay? Entonces, bueno, la fórmula que él prueba es la siguiente. Dice que la clase total de Milnor, ¿cierto?, de esa hipersuperficie, es la clase total de Schermer del fibrado tangente de M, de esta variabiliza, ¿cierto?, haciendo acá producto con este polinomio en clase de Schermer y clase de C. Esta aquí es el fibrado normal de la hipersuperficie en M, entonces calculamos la primera clase de Schermer de ese fibrado normal J veces y hacemos el producto acá con la clase de Segre de la parte singular de la hipersuperficie en M y nos concentramos en grado M más J. Y eso lo hacemos para cada M y para cada J, bueno, eso nos da la clase M. Entonces, es una descripción de esta clase en términos de clases de Segre de la parte singular. O sea, como aparecen las clases de Segre, ¿no?, ahí, y las clases de Segre están soportadas en este caso en la variable menor, o sea, en el locus singular de Z, entonces eso recalca el hecho de que las clases de Milnor están soportadas también en la parte singular. Bueno, lo que nosotros hicimos, cuando digo nosotros, me refiero a Michel Morgado, que llegó hoy, y Pepe Ciales, ¿no? Entonces lo que voy a hablar ahora es un trabajo en conjunto. Entonces supongamos que M, ahora nuestro espacio ambiente, vive dentro de un espacio proyectivo de dimensión, la M tiene dimensión N más 1, y Z, bueno, como expliqué antes, ¿cierto? Vamos a llamar de H la primera clase de Schermer del fibrado en rectas tautológico de este espacio proyectivo restringido a Z.
y por MKZ la parte de grado de dimensión K de la clase de Milnor total de Z. Entonces lo que nosotros probamos es describir estas clases de Milnor en función de clases que nosotros las llamamos de clases de Lie, ¿cierto?, de la hipersuperficie. Y estas clases están definidas a través de clases polares, ¿verdad?, que ya fueron utilizadas por Tessier, por Ledoutrain, por Ragnipin en el caso proyectivo compacto, en fin, ¿cierto? Para no extender más la historia, yo no voy a definirlas, ¿cierto? Pero son ciclos definidos a través de espacios tangentes, ¿cierto?, que intersectan no transversalmente la hipersuperficie, ¿cierto? Entonces lo que nosotros probamos es que esta késima clase de Milnor también es un polinomio en clases de Cherney del fibrado normal de la hipersuperficie y la clase de Cherney del fibrado tautológico sobre P, aplicado a estos ciclos de Lie que nosotros los llamamos. Estos ciclos de Lie, como digo, tienen una definición usando estratificación de Wigner de la hipersuperficie, considerando las variedades polares de las cerraduras de esas estratas de Milnor, de Wigner, ¿cierto?, y usando las variedades polares de esas cerraduras. Okay. Y también probamos que viceversa, estos ciclos de Lie se expresan como polinomios en clases de Cherney, ¿cierto?, con respecto de las clases de Milnor. Bueno, nosotros también tenemos algunos resultados en el caso en que en vez de trabajar con Z, el conjunto de ceros de una sección de un fibrado en recta, trabajamos con Z, el conjunto de ceros de una sección de un fibrado cualquiera, ¿cierto? Para describirla de manera más simple, la fórmula es un poco amplia porque es muy general, ¿cierto? La voy a hacer para el caso bien particular, ¿cierto?, que se da para entender. Entonces, tenemos L, ¿cierto?, una variedad lisa de dimensión L, y tenemos dos fibrados en recta sobre L, L1 y L2. Consideramos dos secciones, o sea, una para L1 y otra para L2, ¿cierto?, que son secciones regulares, ¿cierto?, y vamos a llamar de XI, ¿cierto?, o sea, X1 y X2, a las hipersuperficies definidas como los ceros de esta sección respectiva. Entonces, nosotros lo único que le vamos a pedir a estas dos hipersuperficies globales es que ellas estén providas, que tengan una estratificación de Wigner, ¿cierto?, de tal manera que las estratas, todas las estratas de Wigner de la primera hipersuperficie intersecten todas las estratas de la segunda hipersuperficie transversalmente en el sentido estándar. Son suaves, entonces podemos definir los espacios tangentes a esas estratas. Entonces esta condición, ¿cierto?, la fórmula que voy a expresar usa esta condición de manera fuerte, ¿cierto?, no es válida sin esta condición. Ahí tenemos por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a llamar de X la intersección completa definida por la intersección de estas dos hipersuperficies. O sea, esto tiene codimensión 2 en N. Entonces la fórmula que nosotros probamos es que la clase de Milnor de X es igual a la clase de Cherney del tangente inverso veces, o sea, capping, con la intersección, el ciclo de intersección de la clase de Milnor de la primera hipersuperficie con la segunda, menos la clase Schwarzschild-McPherson de la primera intersección con la clase de Milnor de la segunda, menos la clase de Milnor de la primera intersección con la clase Schwarzschild-McPherson de la segunda. ¿Cierto? Esa es nuestra forma. ¿Okay? Como consecuencia, uno puede, jugando con las definiciones de clases de Milnor, ¿cierto?, juntar términos semejantes y uno llega a esta otra expresión, ¿cierto?, que te dice que la clase de Milnor de X también puede ser expresada
como la intersección de las clases Fulton-Johnson de cada una, menos la intersección de las clases Schwarzman-McPherson de cada una. Recuerden que la clase Milnor de una hipersuperficie es la diferencia de la Fulton-Johnson en la Schwarzman-McPherson. Esto es como una generalización de esa definición bien